Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Me pueden buscar aquí en mis diferentes redes sociales, donde podemos conversar, intercambiar opiniones, resolver diferencias y edificarnos mutuamente en el Señor. Em, Hace tiempo que no subía un videíto, se me ha estado complicando un poco la cosa. Yo creo que la falta de vacaciones de invierno me ha afectado un poco, entonces de repente el cuerpo no me acompaña mucho durante el día. Eh, pero bueno, antes de empezar a grabar, les informo que el tema de este video va a ser el siguiente, que es ante todo el revuelo por causa de Ken Wilson y su libro sobre el calvinismo y el maniqueísmo, donde claramente hay un asunto de que no se entiende lo que es correlación y causación, porque en realidad eh, que haya ciertos alcances, si es que realmente los hay, y hasta el momento eso no se ha probado fehacientemente, hay similaridades, no significa que entonces el calvinismo provenga del maniqueísmo en absoluto, o sea, es como decir que no sé, que porque los musulmanes creen en Dios, entonces los musulmanes vienen de los judíos o de los cristianos, no, no tiene sentido. O que porque los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nosotros que creemos lo mismo que ellos, en cierto sentido, estamos copiándola a los testigos de Jehová, es un argumento muy malo. Pero viendo una entrevista que hubo, que estuvieron reproduciendo mis hermanos de la hermandad de calvinistas cristianos, y comentando la entrevista, Ken Wilson lanza una afirmación en donde dice que en Romanos 9 no se está hablando de la salvación, no se está hablando de ese tipo de cosas, no se está hablando del hecho de que Dios elige a quién salvar y a quién no salvar, que esa es una prerrogativa suya. Él tiene derecho en ese sentido, que el pasaje no habla de eso. Y ese comentario yo lo he escuchado muchas veces también desde otras personas que critican nuestra posición, arminianos diciendo que en realidad el texto habla de una elección para servicio, o como si eso excluyera lo otro, como si es o es para servicio o es para salvación, cuando en realidad todo lo que Dios determina, es decir, el hecho de que Dios soberanamente determine ciertas cosas, no implicara que está incluida la salvación también, por ejemplo. O sea, si Dios elige que un hombre en su soberanía, en el tiempo, va a tener cierta habilidad para realizar cierta acción, no implica que Dios, entonces, por lo tanto, no elige para que este hombre sea conformado a la imagen de Jesucristo y sea salvo en el último día. No tiene mucho sentido decir, no, si es que es salvación, tiene que ver con rol. Entonces, a la luz de este tipo de comentarios que se han repetido muchas veces, mi objetivo en este video principal es que leamos Romanos 9. Vayamos leyendo Romanos 9 y vayámonos dando cuenta mientras leemos que en realidad el objetivo de Romanos 9 es expandir lo que Pablo viene diciendo en Romanos 8, porque en Romanos 8 termina diciendo que los elegidos de Dios no serán acusados porque Dios los eligió, que no se perderán porque Cristo murió por ellos, porque Cristo los ama, y que nada los separará del amor de Dios, porque Dios los amó primero. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a Dios a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Es decir, Pablo empieza a explicar eh, esta afirmación, la empieza a moderar para que no se tome la impresión de que en realidad el que uno ama a Dios es la causa de que todas las cosas ayudan a bien, y él explica que no, es decir, los que son llamados por Dios. Y para explicar esta expresión, los que son llamados por Dios, es decir, por qué causa todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decir, a los que son llamados por Dios, porque Dios los amó primero, él comienza a explicar que en realidad todas las cosas ayudan a bien a este grupo de gente, porque Dios determinó que así fuera. Es Dios el que toma la iniciativa.
Es- Entonces, claro, él empieza a explicar todas las cosas a expandir en este argumento en el que Dios toma la iniciativa y que eso explica por qué todas las cosas ayudan para el bien de ellos. Todas las cosas, todo, incluso sus caídas, incluso sus debilidades, eh, en algún sentido van a ayudarles para bien, ¿ya? Por ejemplo, el José, al expresar en su debilidad, al expresar que él había soñado esto a sus hermanos, quizá no lo hizo con las mejores motivaciones. Eso causó que los hermanos finalmente eh, lo vendieran o quisieran matarlo y lo vendieran después. eh, y comenzara su viaje al cumplimiento del propósito de Dios. Entonces este pecado, este pecado, esta caída de José, finalmente fue un paso más dentro de la cadena de hechos que Dios determinó para llevar a José al, al, ante Faraón. Entonces, y hacerlo la mano derecha al Faraón. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero no es por causa de que ellos amen a Dios, sino porque Dios los amó primero y Dios los llama en virtud de ese amor a la salvación. Y ese llamado en Romanos 8:28 no es la evangelización, ese llamado es el llamado interno. Es la distinción entre lo que Jesús dice, Jesús hizo al evangelizar con diferencia de lo que sucedió con Pedro, que escuchando la evangelización recibió la enseñanza interna por parte del Padre de que el Cristo era el Hijo de Dios. Y Cristo lo reconoce y dice, bienaventurado eres porque no te le reveló carne ni sangre, sino que mi Dios que está en los cielos. A ese llamado se refiere. Y ese llamado que inicia el hecho de que el elegido empieza a amar a Dios, implica necesariamente que el que toma la iniciativa en esto es Dios. Y ese llamado interno no es un llamado democrático, no es que Dios llame internamente a todos los hombres, ¿ya? Sino que revela esto a algunos, que son su pueblo elegido, como decimos los calvinistas, que es una verdad evidente, por ejemplo, en 1 Corintios 2, Pablo distingue entre los reyes de este mundo que no recibieron esta revelación, y eso, cuando habla de revelación no se refiere a la evangelización, a que no fueron evangelizados, sino que no se les reveló por el Padre mediante el llamado interno, el llamado eficaz, como diría el calvinista, que Jesús era el Cristo. Mientras que así como a Pedro se le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a aquellos que hemos sido llamados por Dios internamente se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo. Y comienza nuestro caminar amando a Cristo en este sentido. Pues bien, entonces los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no porque aman a Dios, sino porque Dios los ha llamado para amarle y los ha predestinado para que, mediante ese amor que Él tiene, que es reflejo de la imagen de Cristo en ellos, empiecen sean llamados, son predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, sean llamados, crean, sean justificados, sean glorificados después al final de los tiempos. ¿Ok? Entonces, tenemos Romanos 8 que habla de estos elegidos, entra el concepto de los elegidos de Dios. Siguiendo esta línea, entonces, que obviamente se refiere a la salvación de los elegidos, Pablo, hablando de que hay un grupo elegido, pasa a Romanos 9 en donde empieza a fundamentar el derecho de Dios de elegirles. Empieza a fundamentar aquella idea que nosotros tenemos los calvinistas, y que en realidad es una idea bíblica, de que Dios es Dios, de que Dios tiene derecho a hacer eso. Lo fundamenta basándose en el Antiguo Testamento, porque nada de esto es sorpresa, esto no es que se lo haya inventado, esto no lo inventamos nosotros, esto ya estaba en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, por ejemplo, se nos dice que Dios eligió a Israel, que una especie del género elegir, los eligió por causa de los padres, ¿ya? Pero no porque fueran más santos, no porque Israel amara a Dios primero.
Al contrario, Deuteronomio una y otra vez nos dice que este pueblo era un pueblo terco y rebelde. Era más rebelde que los demás, incluso dice el texto. Pero aún no es por eso que no es, eso no fue un impedimento para que Dios los eligiera, en virtud del propósito del antiguo pacto, por supuesto, del cumplimiento de las promesas de Abraham en su aspecto terrenal. Dios los eligió de manera incondicional como pueblo. Y lo mismo pasa cuando pasamos al nuevo pacto. Este pueblo elegido, al igual que como Israel, no fue elegido por ser el mejor pueblo, ni siquiera fue elegido porque amaron a Dios primero. De la misma manera, cuando entramos en el nuevo pacto, aquellos que participan en el nuevo pacto no son elegidos porque aman a Dios, sino que son elegidos para amar a Dios. Y Dios cumple el propósito de que ellos le amen, es decir, de formar a Cristo en ellos, en el tiempo, cuando los llama por medio de la predicación del Evangelio en sus diferentes formas, ya sea la lectura, ya sea la predicación a viva voz, y junto con este llamado general, que es lo que llamamos el evangelismo, los llama internamente. ¿Ok? Entonces, para fundamentar ese derecho que Dios tiene, Pablo pasa a hablar en Romanos 9. Los arminianos tienen la mala costumbre de hacer un bloque entre Romanos 9 y Romanos 11. Esto es una mala costumbre, porque separa el texto de su contexto anterior, que es Romanos 8. Y Romanos 8 es claro en el hecho de que Pablo introduce esta idea de los elegidos de Dios, aquellos que Dios llama para que le amen, es decir, para que su hijo sea conformado en él. Entonces, pasando al hecho de que hay un grupo elegido, de que hay un conjunto de hombres y mujeres de todo tipo, de raza, eh, clase social, edad, etcétera, etcétera, cuya iniciativa al elegirlos procede de Dios y no toma en cuenta nada en ellos, como, como nos vendría a decir Pablo en Romanos 9:11, pasa ahora en Romanos 9 a sustentar su tesis y defender la idea de que Dios es el que elige. Entonces, en Romanos 8 nos habla de los elegidos por Dios y todo lo que Dios hace por ellos y por qué razón no van a ser condenados. Por lo tanto, Romanos 8 establece fuertemente que el elegido no va a perder su salvación, a Romanos 9, en donde Pablo empieza a fundamentar el hecho de que Dios tiene derecho a elegir, de que hay una elección, de que Dios tiene ese derecho a elegir y que el hombre no tiene ningún tipo de reclamo lícito con respecto a eso. Los arminianos, por otra parte, separan en bloque Romanos 9 de Romanos 8, lo encierran entre Romanos 9 y Romanos 11, y nos vienen a decir que en realidad Romanos 9 habla de una elección para servicio, de una elección para evangelismo y un montón de cosas más, de que no se trata de una elección individual, sino de una elección de pueblos, que habla de pueblos, de colectivos, una cosa que en realidad el texto no dice en ningún lado. Como esto se ha repetido muchas veces, no solo por el fraude de Ken Wilson, sino también por muchos arminianos por ahí que andan hablando, Carlos Moore, por ejemplo, que hace fiesta con este tipo de cosas. Tenemos a Rui Rosado, que es un anticalvinista acérrimo también. Vamos a empezar a leer entonces Romanos 9 y vamos a probar que toda esta gente en realidad está hablando sin sentido, ¿ok? Em, una nota muy simple, o sea, muy cortita, entre medio, que no tiene nada que ver con esto, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere meternos la cuchufleta, como decimos en Chile, y quiere forzar el aborto en nuestras legislaciones mediante el caso Beatriz contra El Salvador, que en realidad es un fraude por donde sea que se le mire, y que es un fraude que han instanciado organismos de la sociedad civil, que obviamente tienen intenciones que no son buenas, obviamente, de meter el aborto en todo el cono sur. Así que les animo, voy a tratar de buscar el link para que firmen, eh, qué es lo que podemos hacer. O sea, los cristianos primero pues, tenemos que orar para que Dios
en medio de este intento vil de querer meternos el aborto en toda Latinoamérica por mediante casos que son supranacionales, que obviamente los jueces ideologizados van a tomar en sus cortes para prevaricar contra las constituciones de los países. No es novedad esto. Orar para que Dios impida eso, para que Dios tenga misericordia. Y lo otro que podemos hacer es firmar y obviamente promover esta información para que otras personas más lo hagan. ¿Ok? Voy a dejarles el link a ver en la caja de descripción eh, a toda esta información y pongamos nuestro granito de arena en eso, ¿ok? Ya, pues bien, para hacer esto entonces lo que hice fue irme a pegar el texto de Romanos 9 completo en Word para que mi computador no explote y lo vamos a ir leyendo, ¿ok? Nos vamos para acá. Es posible que esto se pegue un poquito, Dios quiera que no. Pero lo que importa es que se escuche lo que voy a decir. Entonces ya, como ya veníamos hablando en el contexto, en Romanos 8, Pablo introduce el tema de los elegidos de Dios y el por qué ellos no van a ser condenados, por qué no hay condenación para ellos, eh, debido a todo lo que Dios ha hecho por ellos. A pasar a Romanos 9 a profundizar un poco más en el asunto y fundamentar el hecho de que Dios tiene el derecho a hacer este tipo de cosas. Es decir, Dios tiene el derecho de elegir a quién salvar y a quién no. Que es una especie del género elegir. Dios elige, hay muchas cosas que Dios elige. Dios elige en qué momento van a ser tal hombre. Dios elige en qué familia, en qué país. Dios elige qué cosas van a pasar durante su vida. Dios elige eh, en qué va a trabajar, cuáles habilidades va a tener, cómo va a desarrollar esas habilidades. Dentro de todo ese conjunto de elecciones también Dios elige cuál va a ser su destino de cara a Jesucristo, si va a glorificar a Cristo en su ira y su poder o si va a glorificar a Cristo en su misericordia y su gracia. Es una forma es una especie de la elección de Dios, entre todas las cosas que elige. Por lo tanto, la elección a servicio no excluye la elección a salvación. Es una más de las determinaciones que Dios ha tomado. Vamos leyendo el texto y vamos viendo si de verdad se trata aquí el tema de la salvación. O sea, obviamente el tema principal del texto se trata de justificar que Dios es el que toma estas determinaciones. Dios tiene derecho a tomar estas determinaciones. Y el enfoque está en probar que Dios es soberano dentro de la línea de los ejemplos que da, tanto para tener misericordia como para endurecer. Dios tiene ese derecho, ¿ok? Y es Dios el que toma la iniciativa. Romanos 9 habla de la soberanía de Dios en estos temas y habla de la salvación específicamente. Vamos a comenzar. Leamos, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya en estos 5 versículos Pablo nos empieza a hablar de salvación. Dice, deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Eso está ahí lo que está expresando Pablo. Es que si él pudiera morir para poder salvar a sus hermanos de la condenación, él lo haría. Él no tendría problema en ser anatema por amor a ellos. ¿Ya? Por amor a su pueblo, por amor a Israel, según la carne. Entonces ya el tema es la salvación.
Entonces esto nos introduce a la idea de qué, de que hay gente del pueblo de Israel según la carne que no son salvos, ¿ya? Sobre los cuales la promesa no se cumplió, entre paréntesis. Entonces la pregunta queda, bueno, el pueblo de Dios según la carne tenía ciertas promesas, pero esas promesas no se cumplieron en todos ellos. De tal manera que Pablo dice que le gustaría a él, o sea, el desear hacer anatema por amor a ellos, si fuese posible. Hay gente del pueblo de Israel sobre los cuales la promesa de Dios no se cumplió. Y hay una objeción implícita. Y la objeción está en el hecho de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Por supuesto, terrenalmente hablando, está la promesa de que conquistarían la tierra, de que estarían en la tierra que fluye leche y miel, en tanto y en cuanto se constituyan en un pueblo fiel a la ley mosaica. Y de tal manera que si la rompían, entonces las maldiciones de la ley caerían sobre ellos. Pero la promesa también, dentro de todo este entramado del antiguo pacto, estaba la promesa entre medio, la promesa de Cristo como Salvador del pueblo de Israel. Pero no se cumple esa promesa en todos, no todos los israelitas son salvos. ¿Significa esto entonces que la promesa de Dios ha fallado? Esa es la objeción implícita. Entonces Pablo continúa diciendo, dice, para que veamos, ya él introduce el tema de la salvación aquí. Y introduciendo este tema, él hace una distinción dentro del pueblo mismo de Dios, entre aquellos que eran sobre los cuales realmente estaba dirigida la promesa y aquellos que no. Entonces, dentro del pueblo de Abraham, según la carne, también había una distinción entre aquellos que son el realmente pueblo de Abraham según el espíritu y aquellos que, aunque en la carne eran pueblo de Abraham, en el espíritu no lo eran. Y a ellos no estaba dirigida la promesa espiritual. La promesa terrenal sí, porque en la carne eran hijos de Abraham y a ellos terrenalmente se les prometieron cosas. Y esas cosas se cumplieron. Pero las promesas espirituales no iban dirigidas a todo el pueblo de Abraham según la carne, sino a lo que Pablo pasa a llamar los hijos de la promesa. Entonces, teniendo esta objeción en mente, entonces, ¿falló la promesa, falló la palabra de Dios porque no todos los israelitas aceptaron a Cristo? ¿Se dan cuenta que ya el centro del capítulo ya comienza hablando de la salvación? Entonces, para evitar esta objeción, Pablo responde, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, en Israel había una distinción. En el Israel, según la carne, no todos son israelitas. Esta es una idea que Pablo ya desarrolla en los primeros versículos, cuando dice que la circuncisión no te hace israelita, que un gentil que cumple la ley es considerado un verdadero israelita, mientras que un israelita que viola el pacto de la circuncisión es considerado incircunciso, ¿ya? En relación a lo que significa la circuncisión, ¿ok? Entonces, ya hay una distinción. Dentro del pueblo de Israel, Pablo ya hace una distinción. ¿Y esta es una distinción en qué? ¿En servicio? No. Porque según el argumento del arminiano, es que Israel fue un pueblo elegido para servicio, pero Pablo acá ya nos introduce al pueblo de Israel y nos dice que dentro del pueblo de Israel ya hay una distinción. ¿Por qué algunos sí creyeron en Cristo y otros no? Si la promesa era para el pueblo de Israel, entonces Pablo pasa a decirnos, sí, la promesa es para el pueblo de Israel, pero no todo Israel es israelita, ¿ya? Por eso no todos los israelitas creyeron en Cristo, porque no todos los israelitas eran Israel. Entonces nos dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Acá Dios introduce la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Es en él quien Dios determinó que Abraham tendría descendencia. ¿Y por qué en él? Porque en Abraham se configura
el hecho de que hay una promesa. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿ya? Dios le prometió un hijo a Abraham. Y la venida de ese hijo es una venida que se configura por la iniciativa divina, no por la carne. No es que el hombre quiera ser salvo, no porque corre ni porque quiere, sino porque Dios tiene misericordia. Entonces, en esta promesa que Dios le hace a Abraham de que tendría un hijo, se le dice que en él se le será llamada descendencia. Dice, entonces sigamos leyendo. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Acá tenemos que hacer una distinción. Abraham tuvo dos hijos. Si la promesa venía por la carne, es decir, si la promesa venía simplemente por ser hijo en la carne de Abraham, Ismael estaría incluido en la promesa. Pero la promesa dice que en Isaac le sería llamada descendencia a Abraham. Por lo tanto, la relación natural que uno pueda tener con Abraham no determina que tú seas hijo de Abraham, sino que la descendencia de Abraham, la real, va a venir por la promesa. Ismael era descendiente de Abraham según la carne, pero él no era un hijo de la promesa, o sea, no era un hijo de la promesa en el sentido de que él no fue prometido a Abraham. Dios determinó, perdón, se me cayó. Dios determinó que por Ismael vendría eh, la descendencia, o sea, por Isaac vendría la descendencia de Abraham. Ya acá podemos obviamente distinguir entre si Ismael realmente era salvo o no. Ya. Pero el principio establecido acá fuertemente por Pablo es que Dios es el que cumple la promesa y es Dios el que determina por dónde vienen los descendientes. Dios es soberano en esto. Entonces Abraham, la relación de la carne que uno tenga con Abraham no determina que tú seas hijo de Abraham. Eso deberían haberlo visto los israelitas en la historia de Isaac e Ismael. Ismael era descendiente de Abraham según la carne, pero no era un hijo de la promesa. Y por lo tanto, más adelante va a seguir argumentando Pablo, de que incluso en la línea de los hijos de Isaac, la promesa también separaba la descendencia según la carne de la descendencia según el espíritu. Ya, entonces en Isaac le será llamada descendencia. Sigamos leyendo, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, la promesa es de cumplimiento, de cumplimiento soberano de Dios. Recordemos que Sara era estéril. Recordemos que Sara y Abraham ya estaban en una edad muy avanzada y no tenían descendencia. Recordemos que Abraham, por consejo de su mujer, pensó que la promesa vendría por Agar. Entonces Sara le ofrece a Agar, su sierva, a Abraham, para que Abraham, dejando embarazada a Agar de Ismael, viniera el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Dios fue claro. Sara tendrá un hijo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, tenemos el hecho de que Sara y Abraham, según la carne, quisieron cumplir la promesa de Dios. Y corrieron para cumplirla, pero no es no es del que quiere ni del que corre. No era por el hijo de Agar que iba a venir la descendencia de Abraham, sino que era por el hijo de Sara, la estéril. Y obviamente el cumplimiento de esta promesa es exclusivamente divino. Solo Dios podía abrir la matriz de Sara y solo Dios podía habilitar los cuerpos de ellos para poder engendrar un hijo a la edad avanzada en la que estaba. Entonces, este hijo iba a venir por exclusiva iniciativa de Dios. Es Dios el que iba a cumplir esta promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Yo, dice Dios, yo voy a cumplir esta promesa. Esto no tiene nada que ver con lo que tú quieras o hagas, Abraham, sino que esto tiene que ver con lo que yo voy a hacer, básicamente.
Entonces la palabra de la promesa esta, por este tiempo vendré, dice Dios, y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Entonces es Dios el que le da descendencia a Abraham en el espíritu. Dios es el que le da la descendencia a Abraham. Esta descendencia, que no es según la carne, es una descendencia que Dios habilita para Abraham. ¿Ya? Y no tiene relación con la carne. No tiene relación con el hecho de ser descendiente de Abraham según la carne. Por eso los judíos, cuando le dijeron a Jesús, nosotros no somos bastardos, sino que tenemos un padre que es Abraham, Cristo les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Los judíos no entendieron, esos judíos no entendieron que tener una relación según la carne con Abraham no determina que tú seas hijo de Abraham en el espíritu y en los hechos. Pablo mismo expande en esta idea en Gálatas. Si seguimos viendo, nos estamos dando cuenta que en realidad está hablando de la salvación. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice, sigue el argumento. ¿Ya? Porque dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Ojo con esto. Pablo quiere probar quiénes son los hijos de Dios. Realmente, entonces, el propósito de Pablo aquí es hablar de una simple elección para servicio. El propósito real de Pablo aquí es hablar de una elección colectiva o de pueblos. No, está hablando de los hijos de Dios. Y como ejemplo pone individuos. Ser hijo de Dios, en virtud del nuevo pacto y en virtud de la promesa, es ser salvo. Dios configura quiénes son sus hijos. Dios determina quién es hijo de él y quién no lo es. Y como Dios determina quién es hijo suyo, Dios los forma a la imagen de su hijo. Es Dios el que toma la iniciativa. Está hablando de la elección de Dios para salvación aquí, claramente. Dice, sigamos leyendo. Dice, como dije antes, la relación en la carne que uno tenga con Abraham no determina que tú seas hijo de Abraham. Como Pablo después expande este argumento en Gálatas, dice que es por la fe que uno es hijo de Abraham, que la fe caracteriza a los hijos de Abraham, la verdadera fe en el Evangelio caracteriza a los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham creerán en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe en el Evangelio es la señal o es el indicio, como diría Pablo en Filipenses 1, del 27 al 29, es el indicio de que Dios te está salvando. ¿Ok? El que tú creas en Cristo para salvación es una señal o un indicio de que Dios está cumpliendo su decreto eterno en ti para salvación. Dios te está formando en la imagen de su Hijo. Por eso después Pablo en Filipenses 1.6 nos vendría a decir que el que inició la buena obra la va a terminar. ¿Ya? Por eso nosotros decimos que los elegidos van a perseverar porque son preservados por Dios. Porque Dios los va formando en la imagen de su Hijo, es que estos elegidos perseveran. Hay una relación de causa y efecto. La perseverancia es un efecto de la obra de Dios en ellos. ¿Ok? Ya. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, Pablo sigue profundizando en su argumento de que no es la relación natural que uno tiene con Abraham la que garantiza o determina que uno sea un hijo, parte de la descendencia prometida a Abraham. La descendencia prometida a Abraham iba a venir por voluntad de Dios, no según carne, ni sangre, ni voluntad de varón, como diría eh, eh, Juan 1, o sea, Juan 1, 13.
¿ya? Sino que vendrían por voluntad de Dios. Es Dios el que le prometió una descendencia a Abraham y es Dios el que agarra de este grupo de elegidos y los transforma en descendientes de Abraham. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? El hijo de la promesa tuvo gemelos, pero, previamente se le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Esaú nació primero, Jacob después. Y sin embargo estaba determinado que Esaú, el mayor, serviría al menor. ¿Ok? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, el hecho de que el mayor serviría al menor tenía como sustento detrás el decreto de Dios en donde Dios determinó que a Jacob iba a amar y a Esaú lo iba a aborrecer. ¿Ya? Es decir, aun cuando el hijo de la promesa sobre quien iba a ser, se le iba a llamar descendencia a Abraham, tuvo gemelos y uno podría y un judío podría decir, ok, el hijo de la promesa es Isaac, y eso implica que entonces la descendencia de Isaac es la prometida a Abraham. Es decir, la relación natural que Isaac tuviera con su descendencia era el link que determinaba que esos iban a ser descendientes de Abraham. Y acá Pablo dice que no, porque Isaac tuvo gemelos. Y en la línea de Isaac, uno de los gemelos fue amado y el otro fue aborrecido por Dios. Por lo tanto, no es la relación carnal, no es la relación natural que uno tenga con Abraham, e incluso aunque esté directamente relacionada con el hijo de la promesa que es Isaac, la que determina quién es hijo de Abraham y quién no es hijo de Abraham, la que determina quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, sino que es Dios el que determina, no por las obras. Y dice que no habían nacido aún, es decir, ni siquiera habían creído o no creído. Ni siquiera habían amado o no amado a Dios. Porque seguramente un arminiano va a decir que Romanos 8:28 va a enfatizar el hecho de que dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Acá Pablo te va a explicar que no es así. Te va a explicar que los que aman a Dios porque son llamados por Dios para amarle. Es decir, la elección de Dios, porque dice para que el propósito conforme a la elección permaneciese, la elección de Dios no está determinada por el amor que ellos tengan hacia Él. No es el hecho de que ellos le amen lo que causa que Dios los elija. No es el hecho de que ellos crean lo que causa que Dios los elija. ¿Por qué? Porque no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. La elección permanece por el que llama, no porque lo amen a Dios. Porque dice, no por las obras. Amar es obedecer a Dios. Es decir, el amor se manifiesta en obras de caridad. Pero incluso en Romanos 8:28 Pablo te dice que los que aman a Dios, es decir, aquellos que por la elección son llamados, aquellos que son llamados por Dios. El llamado explica el hecho de que ame. ¿Ya? Acá, ¿de qué elección a servicio están hablando? Es más, acá el arminiano generalmente quiere enfatizar el hecho de una elección colectiva, pero acá está hablando de que Isaac tuvo dos hijos, dos individuos. Uno era Jacob y el otro era Saúl. Y en estos dos individuos se cumple el propósito de Dios, el decreto de Dios. De tal manera que el mayor serviría al menor. ¿Por qué razón? Porque a Jacob Dios lo amó, pero a Saúl lo aborreció. El decreto explica el por qué uno iba a servir al otro en el cumplimiento del plan de Dios, en ese momento específico. Claro, ellos van a decir, pero la profecía de que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl viene de un profeta que es futuro, que está hablando de Israel y de Edom. Pero el destino de estos dos pueblos estaba atado al destino de sus patriarcas. Acá dice, no, es que a Esaú lo amé menos. No, a Jacob lo amó y Dios le entregó ¿qué le entregó a Jacob? Las promesas,
la ley, le entregó las ceremonias y por medio de él vino Cristo. En eso se manifestó el amor de Dios en Jacob. Pero en la profecía de la que se está hablando ahí, donde dice que a Esaú aborreció, ¿qué dice Dios? Que aun cuando los edomitas reconstruyeran, Dios se iba a encargar de destruirlo todo. El aborrecer de Dios en Esaú se manifestó en su descendencia, en el hecho de que Dios no iba a dejar que ellos ni siquiera se reconstruyeran como pueblo. Si eso es amar menos, yo no sé cómo eso podría ser amar menos, no sé. Como si fuera posible que Dios amara menos a alguien, o sea, Dios ama o no ama. Dios no ama por grado. Porque recordemos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que el amor que Dios tenía por ellos era igual al amor que Dios tiene, que Dios Padre tiene por el Hijo. Por lo tanto, no es que haya una especie de amor y que haya un amor que ama más y un amor que haya menos. No, no. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. En este contexto, aborrecer no significa amar menos. En este contexto, la palabra aborrecer no se puede hacer paralela a las veces en que Cristo dijo que uno tenía que aborrecer a su familia, donde claramente hay una hipérbole. Acá no está hiperbolizando nada. Acá el aborrecer de Dios se manifestó en destrucción. Y el amor de Dios se manifestó en un montón de bendiciones como las que Pablo describe más arriba. Es decir, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Ahí se manifestó el amor de Dios en los términos del antiguo pacto y del nuevo pacto también. ¿Ya? Entonces, Pablo está hablando acá de no una elección a servicio. Pablo está hablando acá ni siquiera de una elección eh, colectiva. No, acá Pablo lo que está hablando es que Dios determina a quién salvar y a quién no. Dios tiene derecho de hacer esto. Que ser hijo de Abraham según la carne no te garantiza que vas a ser hijo de Abraham según el espíritu. Que ser hijo de Abraham según la carne no significa que entonces, por lo tanto, tú tienes garantizada la fe y tú tienes garantizada la salvación. Y esto el Antiguo Testamento lo enseñaba claramente. Ahora, ante este hecho de que Dios determina a quién salvar y a quién no, es decir, Dios determina quién es descendiente de Abraham y quién no, que no es algo que esté determinado por las obras, ni siquiera por nada que el hombre haga, porque ni siquiera ha nacido para que esto tenga lugar. Por lo tanto, eso de que Dios elige según lo que ve más adelante que va a suceder, no tiene sentido. Pablo, cuando con esta expresión aún no habían nacido, está dejando fuera todo lo que el elegido haga durante su vida. La elección que permanece, no por las obras, sino por el que llama, no está condicionada por nada que haga el hombre, sino solamente por el beneplácito libre y soberano de Dios. Y hablo de libre, ¿por qué? Porque si la salvación está condicionada por la fe prevista o por las obras de lo que haga el hombre, entonces ya no es libre. Dios tiene que salvar a aquellos que se van a portar bien o a aquellos que van a creer. No hay libertad en eso. Dios no es libre ahí, sino que su elección está condicionada o determinada por lo que hagan los individuos. ¿Ok? Ya, entonces, adelantándose a dos objeciones sobre esto, Pablo nos habla primero del 14 al 18. Que dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? ¿Por qué injusticia? Porque nos argumentó Pablo anteriormente que la descendencia de Abraham no está determinada por la relación carnal que uno tenga por Abraham y no está determinada por las obras que uno haga, sino que es una elección libre de Dios. Dios determina según su propia voluntad y según sus propias razones que no involucran nada de lo que haga el hombre, a quién le va a conceder las promesas y a quién no. Dios determina a quién va a amar y a quién va a aborrecer, sin tomar en cuenta nada
previo a esto. Es decir, la elección es un hecho soberano. No es un hecho justo en el sentido de que no es una respuesta a las obras del hombre. La elección de Dios no es un acto retributivo en virtud de lo que el hombre haga, sino que es un acto soberano en virtud de lo que Dios quiere. Es libre. ¿Ya? La elección de Dios no es una reacción a lo que el hombre haga, ya sea creer o hacer obras buenas. De la misma manera, la reprobación de Dios no tiene nada que ver con lo que el hombre hace, ya sea pecar, por ejemplo. Entonces, ante esto, que obviamente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Cristo, porque si Abraham tenía dos descendencias, una descendencia que no estaba relacionada con la carne, por lo tanto, Abraham podía ser hijo, podría ser padre de los incircuncisos y padre de la circuncisión. Si esta descendencia de Abraham no estaba determinada por la carne, sino por la voluntad de Dios, entonces, ¿hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto porque Él, de su libre voluntad, determina a quién amar y a quién aborrecer? Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La esencia de este argumento de Pablo está en el axioma de que Dios determina qué es bueno y qué es malo. Dios determina qué es justo y qué es injusto. Si tú vas a acusar de injusticia a Dios, primero tú tienes que ofrecerme un parámetro de justicia. ¿En base a qué ley tú vas a decir que Dios es injusto por decidir a quién amar y decidir a quién aborrecer? ¿Dónde está esa ley? ¿Quién la establece para juzgar a Dios de injusticia? Pablo dice que no, en ninguna manera. Porque Dios mismo dice, aquel que es justo en esencia, dice que Él tiene derecho a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si Él, que es la justicia, dice que tiene derecho y potestad de hacer eso, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios está actuando injustamente? Y Pablo incluso va a presionar el caso un poco más allá y va a referirse a aquellos a quienes Dios aborrece, con el caso de Faraón. Dice, porque la escritura dice a Faraón, la escritura dice a Faraón, acá está identificando a Dios con la escritura. Y esto de manera anecdótica e incidental nos está diciendo que cuando la escritura habla, es Dios el que habla. Por lo tanto, cuando un católico romano dice que la iglesia tiene autoridad por sobre la palabra de Dios, está sobre la palabra de Dios, en realidad está blasfemando. Está blasfemando. Está diciendo que básicamente la iglesia tiene autoridad sobre Dios mismo. Porque cuando la escritura habla, es Dios el que está hablando. ¿Y quién puede atreverse a decir que la iglesia está por sobre la escritura? Un blasfemo, un incrédulo. ¿Ya? Entonces dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto te he levantado. La iniciativa divina está involucrada en esto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios nos levantó a Faraón para salvarlo. En el decreto de Dios, Dios aborreció a Faraón. Y ese aborrecer se manifestó en el hecho de que Dios lo levantó al poder. O sea, no podría hablar de bendición, pero lo levantó y le concedió ciertos beneficios, como el poder, la riqueza, la influencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mostrar en Faraón su poder, el poder de Dios, y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios nos levantó a Faraón para salvarlo. Dios lo levantó a Faraón para glorificarse en su ira y en su poder. Y acá dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, que ya lo había establecido anteriormente, y al que quiere endurecer, endurece. En otras palabras, Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios, que es la justicia misma, ha afirmado que Él va a tener misericordia de quien quiera y que Él va a endurecer a quien Él quiera. Si tú quieres acusar de injusticia a Dios porque Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien Él quiere, sin tomar en cuenta las obras previas, sino en base a su libre y soberana voluntad, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia, y no habían nacido aún, ni habían hecho nada, ni bien ni mal, ¿ya? Entonces tú tienes que establecer un parámetro de justicia
que esté sobre Dios, por medio del cual uno puede decir que Dios está actuando injustamente. Pero eso ya te pone a ti como Dios de Dios, y eso ya es una posición blasfema. ¿Ya? Pablo básicamente está diciendo eso. Aquel que es la justicia misma dice que tendrá misericordia del que tiene misericordia y que va a endurecer a quien él quiere endurecer. Si él, que es la justicia misma, considera que esto es justo, ¿quién eres tú para juzgar esto? El enojo de Pablo se va a manifestar en la siguiente objeción. Porque acá, de los versículos 14 al 18, lo que se está haciendo es cuestionar la justicia de Dios. Y obviamente, acá Pablo sigue hablando del tema de la salvación, relacionada con la elección. El arminiano te va a decir que no, que es elección para servicio, que no, que es elección de colectivo. Nada que ver. Nada que ver. ¿Ya? En los siguientes versículos, entonces él va a atajar otra objeción. Si Dios endurece a quien él quiere, el énfasis en la objeción acá está en esta última cláusula. Y él al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, dice el versículo, ¿por qué pues se inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, si el decreto de Dios eterno con respecto a Faraón era endurecerlo para que Faraón no obedeciera lo que Dios le mandó por medio de Moisés, sino que lo desobedeciera de tal forma de que Dios, por medio de la desobediencia de Faraón, pudiera mostrar su poder y hacer notorio su nombre en toda la tierra. Es decir, si todo eso, si el hecho de que Faraón desobedeció a Dios obedece al hecho de que Dios lo endureció porque no lo amaba, sino que lo aborrecía, entonces, ¿por qué Dios culpa a Faraón? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La voluntad de Dios es omnipotente. La voluntad de Dios no puede ser resistida. En otras palabras, Faraón no podía resistirse a ser endurecido. Faraón no podía resistirse a ser endurecido. Y en base a esto emana esta objeción. Dice, pero entonces, ¿por qué Dios culpa a Faraón de pecado? ¿Por qué Dios hace responsable a Faraón de pecado? Si al final Faraón fue endurecido por Dios mismo y su desobediencia fue producto de este endurecer de Dios, que al final Faraón tampoco podía resistirse porque ¿quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Si Dios determinó de antemano endurecer a Faraón y que en base a ese endurecimiento Faraón desobedeciera el mandamiento de Dios, entonces ¿por qué Dios hace responsable a Faraón? ¿Por qué Dios le hace culpable de ese pecado de tal manera que, culpando a Faraón de ese pecado, Dios mostrara su poder y su nombre fuera anunciado a toda la tierra? Esto es lo que está diciendo esta objeción que levanta el oponente de Pablo. Y que al final estas dos objeciones son las dos objeciones que levantan arminianos, católicos romanos, que no siguen a Tomás de Aquino por el lado de su perspectiva de la predestinación, eh, que todos aquellos que levantan el libre albedrío libertario, básicamente. ¿Por qué Dios hace responsable a Faraón de algo de lo cual no era autónomo para decidir, de algo que Faraón no podía resistirse, que es la voluntad de Dios de ser endurecido, y que como efecto de eso Faraón no obedeciera a Dios? Ahora, podemos hablar de la naturaleza de este endurecimiento, cómo es que sucede, y hacer una teodicea eh, para no culpar a Dios de pecado. O sea, el endurecimiento de Faraón no se produce por el hecho de que Dios meta pecado en Faraón, por decirlo de alguna forma. Al contrario, el endurecimiento de Faraón es producto del hecho de que, teniendo carencia, la carencia de la virtud que solamente Dios puede conceder, y siendo enfrentado a la palabra de Dios, así como el sol endurece la arcilla, eh, aquel que carece de la virtud que Dios concede, por medio de la regeneración y de los dones que Dios concede, que son los dones buenos,
al ser expuesto a la palabra, va a ser endurecido, se endurece más y más. Y la maldad que hay en él, por causa de esta carencia activa, por causa de esta falta del deber ser, ¿ya? De esta privación del deber ser, al enfrentarse a lo que debe hacer, como debe hacerlo, se endurece más y más. ¿Ya? No es que Dios meta pecado en el hombre no, el pecado no es una sustancia que Dios tiene que meter en el hombre para que sea pecador. Por el contrario, basta con que Dios no le conceda al hombre la virtud, prive al hombre de aquello, de aquello esencial que le hace bueno, que le haría virtuoso. Basta con que Dios no le conceda esta virtud al hombre para que el hombre ya esté en un estado de privación activa. ¿Ok? Sin embargo, Pablo no toma esa ruta. Pablo no hace teodicea en este punto. Al contrario, Pablo se detiene ante aquel que cuestiona y cuestiona los motivos de esa persona. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo, como vimos en los versículos anteriores, toma de forma axiomática el hecho de que Dios es justo y de que todo lo que Dios hace es justo. Por lo tanto, cuestionar esto en el versículo 19 es un ejemplo de rebelión. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿En base a qué tú vas a juzgar de injusticia a Dios? ¿Qué parámetro vas a poner sobre Dios para decir que lo que Dios está haciendo es injusto? Y en base a eso, Pablo inicia su respuesta. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Si Dios quiere endurecer, ¿quién eres tú para decirle eso, Dios? Eso es injusto, eso es malo, eso no se hace. ¿Quién eres tú? ¿Ya? Y dice acá, distancia al hombre de Dios, dice, más antes hombre, porque enfatiza el hecho de que el que cuestiona es un mero hombre, es un mero vaso de barro. Y tomando esa figura, Pablo presiona su posición y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Va a cuestionar el vaso de barro, el derecho de Dios de formarlo como Él quiere. Y el versículo 21 establece el derecho de eso. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, Dios, por cuanto es Dios, tiene toda potestad sobre los vasos de barro para hacer lo que Él quiera con ellos. Si te das cuenta, el vaso de barro no tiene forma. Por lo tanto, no es que Dios pueda ver algo en el barro y diga, oye, este barro me ama, por lo tanto lo voy a elegir. Oye, este barro cree en mí, por tanto lo voy a elegir. Al contrario, la figura acá del alfarero es que Dios se para frente a un barro que no es nada y forma, de acuerdo a ese barro, en lo que Él ha determinado. Entonces, cuando un hombre es elegido por Dios en la eternidad, es para ser amado por Dios, ese hombre es elegido para que el alfarero, que es Dios, forme a su hijo en él. ¿Y cómo lo forma? En el tiempo lo regenera, en el tiempo le concede el don de la fe, forma la fe en él, en el tiempo forma la justicia, forma la santidad, forma la misericordia, forma la compasión, forma la liberalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la salvación en el hombre, desde la regeneración, la fe en adelante, es Dios formando este vaso de barro. De la misma manera, el aborrecer de Dios se manifiesta en que Dios, como alfarero, forma al réprobo para el fin al cual fue destinado. ¿Ok? Y esta figura después Pablo lo lleva a lo concreto. ¿Y qué? O sea, la expresión ¿y qué? En el versículo 22 es como si dijera, ¿qué problema hay? ¿Qué problema tienes tú con que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporte con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios los prepara para destrucción.
Dios comienza preparándolos, primero no concediéndoles la virtud que los haría justos, que los haría unos creyentes. Ahí comienza la preparación de Dios. Dios los crea con esta privación. Entonces Dios no es que cause el pecado en ellos. En estricto rigor, la privación es una no causa. Pero este no causar es algo que Dios no hace. Y Dios no lo hace porque deliberadamente determinó no hacerlo. Entonces ahí comienza la preparación de Dios para destrucción de estos vasos de ira. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y los soporta, ¿por qué? Porque al ser estos vasos de ira agentes privados de la virtud, privados del bien que Dios no les concedió, entonces por necesidad lógica, estos vasos de ira van a ser aborrecidos por Dios. Dios no puede amar un vaso de ira. ¿Ya? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Ya? Él los preparó de antemano para gloria. ¿Y cuándo comienza esta preparación? En la eternidad, en el decreto. Y en el tiempo la preparación también se da en la providencia. Y después en el momento en cuando Dios mismo mete las manos y empieza a formar la virtud en ellos. Los empieza a formar a la imagen de su Hijo, predicándoles el Evangelio y regenerándolos para que puedan ver y escuchar el Evangelio por dentro, internamente, en el llamado interno, y crean en él. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Acá Pablo está siendo coherente con lo que dice al principio de al principio de la epístola en Romanos 4, que Abraham, que Abraham, la descendencia de Abraham prometida por Dios, no estaba atada a la descendencia según la carne. Por lo tanto, Abraham, a quien se le dio la promesa, era padre no solamente de la incircuncisión. Por lo tanto, la descendencia de Abraham no estaba limitada a los judíos, no estaba limitada a la circuncisión, sino también a la incircuncisión. Estaba expandida. Los hijos de Abraham, la descendencia prometida por Dios a Abraham, comprende judíos y gentiles que Dios determinó y que Dios eligió en la eternidad y determinó para que en el tiempo fueran formados como descendencia de Abraham. Por lo tanto, todo lo que Pablo ha dicho hasta acá involucra tanto a judíos como a gentiles. ¿Ya? ¿De qué llamado a servicio me está hablando el arminiano? ¿De qué llamado a... de qué está hablando Ken Wilson cuando dice que este pasaje se refiere al, no sé, a los mesopotámicos, no sé a quién se refiere? Ken Wilson es un fraude, hermano. ¿De qué llamado colectivo me está hablando el arminiano acá? Cuando acá está hablando de... Porque pues sin culpa, la culpa es algo individual. Por supuesto, hay culpas colectivas. ¿Me entiendes? Pero acá está hablando de la culpa de Faraón, que es un individuo. ¿Por quién culpa a Faraón? ¿Ya? Jacob y Esaú eran individuos. Isaac e Ismael eran individuos. Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos, y fue el único individuo sacado de Ur de los Caldeos junto con su familia, son individuos. ¿De qué elección colectiva me está hablando acá el arminiano? ¿De qué elección para servicio? Esto está hablando de salvación. De hecho, Pablo lo enfatiza bien, más claramente en los versículos que sigue. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Y esto ya habla del nuevo pacto. O sea, los gentiles iban a ser parte del nuevo pacto. Y sin embargo, también de los judíos dice lo siguiente, según Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. O sea, ¿quién puede decirme a mí
que Romanos 9 no está hablando de salvación. Y esto tiene coherencia con lo que venía diciendo. La descendencia de Abraham no está atada a la carne. Por lo tanto, tiene sentido de que solo el remanente sea salvo. Es decir, no todo Israel según la carne sea salvo, sino solo el remanente. Solo sobre ellos se cumpla la promesa de Dios. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser y a Gomorra seríamos semejantes. El Señor de los ejércitos es el que deja descendencia a Israel. Así como la palabra de la promesa era de que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, es decir, la descendencia de Abraham prometida vendría por iniciativa de Dios mismo. De la misma manera, si Dios no le dejaba descendencia a Israel, serían como Gomorra o Sodoma. Es Dios el que guarda a este pueblo. Me he guardado 7.000 hombres que no han hincado la rodilla a Abraham. Y esto es por gracia, no es porque ellos sean más buenos, no es porque ellos sean más justos, no es porque ellos creyeran en Dios, no es porque ellos amaran a Dios, sino es porque Dios los amó primero y los reservó. El amor de Dios es la causa de que ellos fueran guardados. A eso se le llama gracia. No es por obras, no es por obras. Y presiona después, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nunca fue por obra, ¿ya? Alcanzaron la justicia que es por fe. ¿Por qué la justicia que es por fe? Porque la justicia está en la piedra de tropiezo, como en Romanos 3 nos enseña Pablo. La justicia que es aparte de la ley, que está en Jesucristo. Esa justicia está en Jesucristo. ¿Y cómo la alcanzamos? Creyendo en Él. Creyendo en Cristo somos justificados porque su justicia pasa a ser nuestra justicia. Esa es la justicia que está aparte de la ley y que por el hombre pecador no puede ser alcanzada por la ley. Porque por la ley nadie será justificado, dice Pablo en Romanos 3. Pero ellos pensando que podían ser justificados si obedecían la ley, no lo alcanzaron. Israel no alcanzó porque no vio estas cosas. Israel no creía en Moisés. Creían que siendo justo, que siendo santo, entonces estaban que obedeciendo la ley, entonces va a estar ahí sobrada. Pero la salvación siempre fue por medio de la fe en Jesucristo. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque aquellos que creyeran en esta piedra y en esta roca, ellos no van a ser avergonzados, porque ellos van a tener esa justicia que es aparte de la ley, según Romanos 3. Y esa justicia es la que los viste y los justifica. Yo no puedo alcanzar la justicia de ley. Por la ley nadie puede ser justificado, porque todos estamos condenados por la ley. Y la ley exige perfección. Pero si yo me aferro a Cristo, su justicia, porque Él fue el único que alcanzó la justicia de la ley, su justicia pasa a ser mi justicia y por eso yo soy justificado. Si yo creo en Jesucristo, yo alcanzo la justicia que es aparte de la ley. Y esa justicia me hace justo a mí, objetivamente hablando, porque esa justicia permanece en Jesucristo. Y siendo justo por medio de la fe, entonces las promesas de Dios ahora recaen sobre mí y Dios me forma a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Entonces, incluso en estos últimos versículos, Pablo sigue hablando de la justicia de la salvación, de la justificación. En otras palabras, en conclusión, Romanos 9, por supuesto que habla de salvación, por supuesto que habla de la justificación, por supuesto que habla de creer en el Evangelio. Y lo que Pablo nos establece firmemente en Romanos 9 es que el hecho de que alguien crea en esta piedra de tropiezo para no ser avergonzado, se rastrea a la elección de Dios. Es Dios el que causa esto. Por eso la Biblia constantemente nos dice que la fe es un don de Dios. Efesios 2:8, Filipenses 1:29, Juan 6 en la figura de ir a Cristo o de ser llevado por el Padre a Cristo.
es equivalente a creer en Cristo o ser causado por el Padre a creer en Cristo. Cosas que yo puedo probar y que voy a probar en el otro video. Por lo tanto, Ken Wilson, que es un fraude, esta persona que tanto admira a Moore y que tanto admira a Rui Rosado, es un fraude. Por lo menos es un fraude en su lectura, es un fraude en su comparación del maniqueísmo con el calvinismo, pero también es un fraude en su interpretación de Romanos 9, como también considero que es un fraude eh, afirmaciones como que Romanos 9 habla de colectivo, como que Romanos 9 habla solamente de elección para servicio y no de la no de elección individual para salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Son fraudes exegéticos, es mala interpretación bíblica. ¿Ok? Romanos 9 nos establece claramente que Dios tiene derecho a determinar quién es pueblo suyo y quién no, quién es hijo suyo y quién no, los cuales no son engendrados por carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios determina esto. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere, dijo Cristo. Ok, hermano. Este iba a ser un video cortito, pero se me anduvo. Ya, se me anduvo alargando un poco. Yo pensaba que iba a durar unos 45 minutos, pero bueno. En conclusión, Romanos 9 enseña claramente sobre la salvación, desde los primeros versículos hasta los últimos. Porque sigue el tema de Romanos 8, aunque los arminianos quieran divorciar Romanos 9 de Romanos 8 y hacerle un bloque con Romanos 11. Romanos 9 establece firmemente que Dios tiene derecho a elegir y a reprobar. Tiene el derecho a tener misericordia de quien Él quiera y a endurecer a quien Él quiera. Tiene derecho de conceder el don de la fe a unos y negárselos a otros. Porque es Dios. Y Dios no es injusto en nada de esto. Porque es Dios. Dios determina qué es justo y qué no es justo. Y si, y si alguien cuestiona a Dios, entonces esa persona se está poniendo en el lugar de Dios. Esa persona está sometiendo a Dios a parámetros que Él no se ha sometido. Y esa persona es un vaso de barro diciéndole a Dios, ¿por qué me has hecho así? Dios tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y yo reto a cualquiera que esté en desacuerdo, que me pruebe que lo que yo estoy diciendo en este video es falso. Que me pruebe que lo que yo estoy diciendo en este video eh, no es la lectura natural de Romanos 9. Lo reto, lo reto. Sea Rui Rosado, sea Carlos Moore, sea Ken Wilson, sea quien sea. ¿Ok? Bueno, para más profundidad sobre el tema de Ken Wilson, Winston Medina, el hermano Winston Medina también ha hecho videos al respecto. ¿Ok? Así que recomiendo que vayan a su canal también y puedan echarle un ojo a lo que Winston ha dicho. Hay también varios calvinistas se han levantado con respecto a este asunto. Yo quería enfocar, como ya muchos han hablado en general y más directamente con respecto al tema de Ken Wilson, yo me quise enfocar en esto, en esta afirmación que siempre escucho no solo de Ken Wilson, sino que también de muchos arminianos, de que Romanos 9 en realidad no habla de elección individual para salvación, sino que de la elección soberana de Dios para salvación, sino que habla de una elección colectiva, habla de elección para servicio y un montón de sinsentidos que no tienen base en el texto, ¿ok? Pues bien, hermanos, esperando que tengan una excelente semana, termino este video. Si lo que yo les he aportado les es de bendición, les sirve de algo, y ustedes quieren hacerlo voluntariamente, pueden acceder a mi Patreon aquí o a mi PayPal. Yo les recomiendo PayPal. Eh, Creo que es más simple apoyarme por ese medio, si es que ustedes quieren, por supuesto. Yo voy a seguir haciendo esto aunque no reciba apoyo de nadie, porque yo amo hacer esto. Es la forma en que
considero que Dios me ha preparado para edificar a su pueblo. Y para mí eso no solo es un privilegio y una bendición, sino que también es un deber también, pero también es algo gozoso para mí. Y bueno, los que quieran apoyarme pueden hacerlo aquí. Los que quieran pueden acceder a mis redes sociales. En realidad, yo, por ejemplo, en Instagram yo soy más políticamente activo, no tan teológicamente activo, y cosas más familiares. Twitter igual, ahí yo en Twitter hablo más de política y otras cosas más. Y en Facebook yo ahí me enfoco más en aspectos teológicos y misceláneos. O sea, no van en mis redes sociales, con excepción de YouTube, no van a encontrar que yo hable mucho de estos temas, con excepción de Facebook. Facebook yo hablo bastante de estos asuntos. Pero son formas donde ustedes me pueden encontrar y podemos conversar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? También en mi caja de descripciones voy a dejar el link a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, donde ustedes pueden entrar y podemos conversar, dialogar, tener diferentes tipos de interacciones, edificarnos mutuamente y tratar las diferencias con respeto siempre, siempre con respeto. Eso es mío. Como siempre, seamos buenos bereanos, vayamos a la escritura para comprobar si estas cosas son así. Examinadlo todo y retened lo bueno, y soli Deo gloria.